Hola a todos, buenas tardes. Estamos otra vez en el podcast de Socratec. Hoy tenemos la suerte de contar con Javier Gazás, Scrum Master, youtuber, doctor en informática, profesor en la Rey Juan Carlos, no para. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias por la invitación y por estar ahí. Gracias. Te doy detalles más de tu perfil. Tú eres doctor en informática, en ingeniería de software, postdoc en la Carnegie Mellon. Después pasaste por varias empresas como Altran o Emcentric, dedicadas y hoy en día te dedicas a enseñar en la Universidad de Juan Carlos, asesorar a empresas en sus flujos de trabajo. También tienes un canal de YouTube que se llama como tú, Javier Garzás, con muchísimo éxito, que es como yo te he conocido, y hablas muchísimo sobre metodologías ágiles, sobre todo centrado en Scrum, ¿no? Muy bien. Efectivamente, yo creo que lo has dicho todo bien, creo que sí. Informático, ingeniero en informática, doctor en informática y siempre en informática, pero bueno, ahora como ya lo que luego me empecé a dedicar, que es agilidad, pues llega a otros ámbitos, pues ya te mueves en otros ámbitos también. Claro, sí. Cuando hiciste el doctorado no era sobre Scrum, era sobre otro tema. No, yo el doctorado lo hice sobre orientación a objetos, ¿eh? Ah, vale. O sea, yo estaba muy metido sobre todo yo estaba muy aficionado al tema de los patrones de diseño. Me había leído el libro de Gamma, que no sé si a alguien le suena así ya muy metido en estos temas, sí, ¿cuál es? como 80.000 veces. Y entonces dije que quiero aprender más de orientación a objetos, quería aprender más. Y yo llegué a un momento que había tantas cosas sobre orientación a objetos referente a buenas prácticas. Había reglas heurísticas, los propios patrones y similar, que después de haberlo leído todo a lo bestia, pero a lo bestia que en aquel momento estaba muy metido en ese tema, hice la tesis doctoral fue una ordenación, una clasificación y lo que en aquel momento se llamaba ontología, que es un nombre así muy de tesis, para intentar canalizar o llegar rápidamente a buenas prácticas tipo patrones y patrones, aparte de los patrones, en orientación a objetos. Eso fue la tesis. Qué guay. Y muy bien, doy por hecho. Sí, la tesis bien, la hice trabajando además. Entonces, pues me realimentaba bastante porque por aquellos tiempos yo hacía muchas cosas en orientación a objetos. Con UML, de esto que luego siempre los he criticado muchas veces, pero bueno, yo casi que todo lo que he criticado he pasado antes por ello. Entonces, en eso me vino bastante bien hacer la tesis porque la hacía de cosas que me estaban pasando en el trabajo. Entonces, fue bastante bien y para mí fue bastante enriquecedor. Y yo creo que un poco lo de luego meterme en agilidad, bueno, o de ya estar metido en agilidad, tiene su razón porque la gente que empieza en agilidad, no todos, pero un grupo fuerte que son los de Stream Programming, vienen de la orientación a objetos. Claro, sí. Todos los que somos de cierta época venimos con ese patrón porque era lo que se estudiaba, ¿no? En la universidad era mucha orientación a objetos, muchas asignaturas de diseño y más diseño que programación en muchos casos, ¿no? Sí, bueno, ya vamos ahí a medias, ¿eh? Yo recuerdo que yo aprendí UML de verdad, en lo que se refiere al diseño. Esto ya es muy vieja, lo cuento súper rápido, ya no hablamos más de esto porque esto ya la edad. Había una publicación que se llama Together, no sé si os suena. Era como el Rational Row, pero de la competencia. Ajá. Y lo que hacía era una cosa que es muy antigua, que se intentó durante mucho tiempo y era tener actualizados los diagramas UML con el código. Sí, eso yo usé uno que se llama Visual Design. No, me lo estoy inventando el nombre, pero que cogía el código, te lo leía y te sacaba los diagramas de clases y todo esto, ¿no? Algo así. Claro, hacía eso, pero esta además lo que quería hacer era que si tú tocabas la línea de código se actualizaban los diagramas. Era un lío que te mueres. Tiempo real. Vale. Claro, entonces con eso aprendí yo a hacer UML de verdad, porque programabas algo y veías cómo se creaba el diagrama de UML. Y decías, vale, una dependencia es que si yo creo un objeto de esta clase con los objetos de esta clase, esto es una flecha, ¿no? Entonces ya ahí fue, esto es muy tequi ya de antiguo, pero después la manera súper, para mí fue la manera de verdad de aprender las dos cosas integradas, ¿sabes? Y sobre el UML, una pregunta, porque yo lo viví ya, yo cuando empecé piensa que ya era el final del UML, el final del final, ¿no? Aún era importante a nivel de estudios, pero luego las empresas nunca se llegó a usar. ¿Tú has conocido empresas que de verdad aplicasen UML, que tuviesen los diagramas hechos, etcétera? ¿Que de verdad se aplicase bien la metodología? En aquellos tiempos, ahora ya no. Y yo creo que lo de que aplicaran bien es que yo creo que no teníamos tanta madurez en ningún lado. Eran los tiempos de mucha influencia, no había madurez del mundo ágil y se seguía, imperaba el imperio, el lado oscuro, que tampoco lo identificábamos como lado oscuro y era que creíamos, o las empresas creían, o todo el mundo creía que sí se podía poner en un documento algo que luego no se iba a mover. Entonces,
Ya. Lo utilizaban bien y mal, o sea, se utilizaba bien porque era riguroso el hacerlo, pero era mal porque no tenía resultados. O sea, yo me acuerdo de una organización que, para no decir los nombres, es una empresa muy grande, donde estaba yo subcontratado por Altran, que era la consultora en la que yo estaba, y que hacía software para temas de comunicaciones entre aviones y el aeropuerto y tal. Y claro, al final luego de los UML los teníamos que programar y lo que pasaba es que no encajaba ninguna pieza una con la otra. Entonces yo creo que al final eso acabó muriendo por aquello. El problema mayor era la cantidad de tiempo dedicado a diseñar sin haber hecho nada de código y luego cuando empezabas, a lo mejor ya era un monstruo que no había por dónde cogerlo. Sí, y había que rehacer todo y luego encima los intentos de mantener actualizado aquello que no se podía actualizar, esto es muy, muy vintage. Claro. Se abandonó, bueno, si se llegó a hacer en algún sitio aquí en España, porque yo creo, bueno, yo no lo viví, entonces no te puedo decir, pero se abandonó por la cantidad de tiempo que consumía, al menos el tiempo de diseño, ¿no? Sí, el tiempo de escribir papel, o sea, quizá por la... Yo creo que se abandonó por la razón por la que luego, muchos años después, pues ya empezaba ahí a hablarse de trabajar en ciclos de vida iterativos e incrementales que solapaban lo más posible el diseño de la programación. De hecho, eso es una de las raíces de que tiene un ciclo de vida ágil, de donde empieza una de ellas, una de las influencias de un ciclo de vida ágil es intentar al máximo llevar lo más cerquita posible de lo que es el diseño de la creación. No hacer todo el diseño y luego toda la creación, que es un cascada. Claro, sí. Que vayan en paralelo un poco las dos cosas, ¿no? Lo más cerca posible. Y yo siempre he pensado que hay diagramas de esa época que sí que serían útiles, como por ejemplo el de casos de uso, porque cualquiera puede entender qué hace un sistema solo viendo un diagrama. Y los muggles no hace falta saber informática. Tú dices, el sistema va a hacer todo esto. Y eso es una cosa que yo veo útil, pero sin embargo no se usa. No. ¿Tú crees que hay algo que se puede aprovechar o no? Yo creo, mira, fíjate que es curiosa la cosa porque no, o sea, esto viene de esto es una evolución de una madurez del sector, porque, por ejemplo, algunos de los firmantes del Manifiesto Ágil, de los más famosos, Sí. hicieron cosas en UML. El libro, pero sí, fíjate que ya tenían la esencia o la idea de simplificarlo y quitarle burocracia. El mejor libro, en mi opinión, de UML es el de Fowler, de Martin Fowler, uno de los que firma el Manifiesto Ágil y se llama UML Distilled, UML destilado. Y ya lo que hacía es decir, bueno, esto a lo mejor tiene una utilidad, pero no tan mamotreto burocrático gigante. Y fíjate que de casos de uso tienes el mismo ejemplo, lo tienes en casos de uso. El libro, para mí, en mi opinión, mejor de casos de uso es el de Alistair Cockburn, que es uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, que también coge todo lo que había por ahí del Jacobson y toda esta gente del RUP y lo vuelve a simplificar. Sí que es cierto que hoy yo creo que hay que conocerlo de la manera en la cual es una manera de que si tenemos que escribir algo en un papel, pues para poner más o menos los mismos símbolos. Sí. Pero evitando el buscarnos aquello documental gigante con esa raíz de mantener documentos que luego no van a valer. ¿Vale? Sí. Pero, por ejemplo, ese diagrama, que es un diagrama sencillo y que para un Muggle, una persona que no sepa nada de programación, puede entender, tu sistema va a hacer todo esto. Y lo puede entender, ¿no? Porque al final tienes, como tú dices, una notación estándar que es universal, que todos los informáticos vamos a conocer y que un Muggle puede interpretar en 5 minutos, que no le cuesta, ¿no? Sí. Claro, efectivamente. O sea, que al final las cosas es una cosa que algunas veces no se termina de entender, no entiendo por qué, que en nuestra profesión todas las cosas evolucionan y eso es una evolución. Y si te vas a hoy en día las historias de usuario típicas de Stream Programming heredadas por el mundo Scrum, sí. Casi que coges un caso de uso y en los famosos pasitos de descripción del caso de uso, el 1, 2, 3, 4, el flujo normal y el de excepción, cada paso prácticamente es una, bueno, no siempre, pero si se hace bien, es una historia de usuario. Sin necesidad de tener caso de uso, pero es una historia de usuario. Es como la descomposición máxima del caso de uso. Sí. Cada historia de usuario al final va a ser un caso de uso, ¿no? Al final, ¿no? Va a ser los pasitos que descomponen el caso de uso. O sea, cuando yo tenía al usuario, se lo vea, después le da no sé qué, después no sé cuánta, pues eso es como si... Bueno, esto a lo mejor es una aberración, pero es como si el caso de uso fuese la EPIC. Bueno, a lo mejor es una locura, pero bueno, es una subdivisión menor del caso de uso. La descripción con grano fino de qué va a hacer ese caso de uso, ¿no? Sí, está claro. Yo a mis estudiantes a día de hoy aún les enseño en el bootcamp o algún diagrama, el de relación yo lo veo importante y el de casos de uso yo les enseño una vez. Le hago uno, por ejemplo, Spotify o Wallapop, que vean lo que hace, cómo se puede plasmar un sistema, porque yo lo veo útil. Es una forma de sacar una foto, que digas, esto es lo que hace. Eso sí yo lo veo. Ahora, los yo lo veo interesante también, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en estos años de intentar no caer en los errores de una prescripción. Sí, está claro. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos en programación? Antes de estudiar o de la carrera y demás, ¿cómo tuviste el primer contacto con programación? O sea, yo mi primer contacto, lo primero que yo programé, iba a decir, bueno, ya no me acuerdo, no sé si fue Basic o ensamblador.
¿vale? Porque aunque no lo parezca, la gente piense que yo soy muy empollón, yo al principio no quería estudiar. No, a mí no me gustaba estudiar. Entonces, esto no sé si sigue pasando ahora, espero que no, pero a los que no nos gustaban estudiar en mi época, que yo soy de la EGB, nos mandaban a la FP. Entonces, yo hice FP de electrónica, hice FP1, que no quería hacer FP1, y al final hice FP2, y ahí fui donde empecé a programar en ensamblador, ¿vale? O sea, yo creo que ese fue el primer contacto que yo he tenido con programar. Y lo siguiente fue en Basic. Porque en Basic, claro, es otro rollo. Y Basic fue porque programando para el Sinclair Spectrum. En plan, pero eso en plan ahí de nosotros, de empezar a hacer cosas nosotros para aquellos que empezaban a decir, ¿esto de qué va? Ya. Y luego, bueno, pues ya era que yo recuerde así en plan, eso sin empezar la carrera. Y luego a partir de ahí, si no me equivoco, aparte de sufrir el Pascal como todo el mundo, si no me equivoco, me fui a lo siguiente grande que lo que más profundicé en el lenguaje de programación fue Java. Porque ya entiendo que eso ya sería la época de la tesis final de la carrera. Y luego, además, los primeros trabajos de programación que yo tuve fueron en Java, en la universidad. Hice alguna cosilla en Delphi, alguna cosilla, porque por aquellos tiempos tuve que hacer un tema en algún sitio que había que tocar hardware y me acuerdo que con Java era un lío por aquello de la máquina virtual o no sé qué historia que va por medio, y eso lo hicimos en Delphi. Y luego ya los toqueteos que ya haya hecho en el blog, ¿vale? En PHP y cosas de estas, un poco más. Ya. Y ahí en Java fue donde tocabas los patrones de diseño que mencionabas antes, ¿no? Supongo que todo eso sería Java puro, ¿no? Sí. Ahora le tengo bastante buen recuerdo porque no había tanto Java como había ahora. Estamos hablando hace unos cuantos años. Sí. Había muchos C++. De hecho, el libro de patrones viene en C++. El originario de Gamma es de C++. Pero por aquellos tiempos, al principio de Internet, me acuerdo que empezaron a rular por ahí los mismos códigos de C++ en Java. Y entonces yo me acuerdo de que decía, esto se hace así. Era súper curioso hacer aquí. Supongo que sea a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Principios de los 2000. Yo terminé la carrera, yo creo que en el 2001 o 2000, por ahí sería. Claro. Creo, Era la época de Java que estaba despegando y ya se veía que iba a ser lo siguiente, ¿no? Efectivamente, iba a ser siguiente Legacy. Sí. Sí, es verdad. Y sí, eso tuvo que ser finales del 90, principios del 2000, sí. Sí. Perdona. No, al revés. En cuanto a tu día a día, cuando vas a asesorar una empresa, ¿cómo lo enfocas? Porque yo he vivido, varias empresas, entiendo que el UML es complicado para muchas empresas, sobre todo si tienen ya un recorrido. ¿Y tú cuando te llaman, qué cosas encuentras o cómo lo enfocas tu día a día? Y se te ha cortado lo último y no te he escuchado la última parte. Decía que cuando te llama una empresa, muchas empresas entiendo que te llaman o tienen problemas a la hora de implantar la metodología, ¿no? Sobre todo supongo que serán empresas que tienen mucho recorrido y les cuesta adaptarse, ¿no? Supongo. Entonces, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo enfrentas los problemas que tiene una empresa en ese sentido? Yo en los últimos muchos años, lo que me han llegado a las empresas, o me han llamado a las empresas por intentar mejorar la manera que tienen de... Hace unos cuantos años era casi 100% hacer software, luego pasó a hacer gestión, software, y luego es a hacer gestión en ámbitos, yo siempre le llamo de productos de intelectuales. O sea que ahora hay gente que te llama para hacer esto en marketing, por ejemplo. Y típicamente casi normalmente te suele llamar gente que no le va muy bien, obviamente. Si vas al médico es porque o haces un chequeo, normalmente porque tienes algún problemilla. Claro. Y entonces lo que hacemos o lo que yo suelo hacer es que pues ves cómo está la situación y en función de la experiencia de muchos otros sitios, pues les das recomendaciones o les haces una mentorización o un seguimiento. En algunos casos algunos te piden formación y a partir de ahí siguen ellos o tú los acompañas. Normalmente eso es un trabajo así de acompañamiento, algunas veces al principio más continuo y luego más intermitente, como si fueses el personal coach o el entrenador que tuviese alguien deportivo, ¿no? Que te dice, oye, pues vente todos los viernes y veo cómo vas. Pues es un poco ese trabajo de ahí. Y hay muchas cosas. ¿Sí? Estás en las dailies, tú y un poco haciendo un seguimiento de todo, ¿no? Depende, ¿eh? Algunos sitios estoy en las daily, luego si veo las daily no estoy en los planning, si no voy a la retrospectiva, si no voy a la review, si no te miro el Jira a ver qué pinta tiene, a ver si esto es una historia o no es una historia.
O hay veces que ahora, por ejemplo, estoy con un sitio en el que llevo echándoles una mano hace unos meses, muchas Inceptions, que es negocio stakeholder marketing antes de empezar a crear un product backlog para que no vaya desorientado. O sea, es un ámbito que más o menos siempre es el mismo, pero no siempre empiezas por el mismo lado. Ya. ¿Y qué problemas dirías que encuentras en las empresas más a menudo? ¿Por qué no funciona Scrum? Bueno, o sea, problemas, pues hay de todo. Hay mucho problema cultural. Hay algunos sitios que, o sea, ahora mismo vivimos en un sitio donde te encuentras empresas trabajando en modelos súper ancestrales y defendiendo que tiene que ser así. Ya. Y luego con otro grupo de empresas que ya están en un nivel de madurez en la agilidad que casi están innovando, prácticamente adaptando. Ese sujarí que decíamos siempre, ¿no? De sigue la norma, adáptala e innova. Cultural hay mucho. De siempre lo hemos hecho así, siempre hemos hecho así, a ver, y siempre hemos hecho así, queremos seguir haciéndolo así. Eso hay mucho. Hay mucho, en otros ámbitos también se junta con problemas técnicos, yo sé, no en todos, aunque no está ni siquiera, no hay la parte más técnica, un control de versiones, una estrategia de control de versiones o de gestión de configuración o como sea. En la parte técnica hay mucho problema de legacy. Mucho, o sea, sí por enumerar, que tampoco me he puesto a pensar cuál es el ranking de los que, pero bueno, más o menos los típicos, y son empresas medianas grandes, legacy a morir. Claro, porque yo siempre muchas veces digo, claro, esto hay que entenderlo bien, porque algunas veces aquí hay gente, este es un mundo muy grande, hay gente de todos los sitios, ¿no? Y a mí me suele llamar gente pues que está con legacy, empresas grandes, o sea, yo sí te digo todas las cosas feas porque la gente que me llama pues tiene esos problemas. Claro. Y los problemas que tienen son muchos del código legacy, que claro, intentas montar un ciclo de vida, claro, y todo va una pieza con otra. Yo siempre digo que la agilidad hay que entenderla, la parte del proceso ciclo de vida iterativo e incremental, bienvenido al cambio, la parte de equipo, que es súper importante, está claro que el equipo por encima de people, core y barra, y luego tiene una parte técnica, Como no enganchen las tres, o sea, o hasta donde puedan enganchar las tres, va a ser hasta donde vas a poder llegar en agilidad. Entonces, digamos que en esas tres áreas te vas a encontrar problemas siempre. Los problemas que hay van a estar en alguna de esas tres áreas. Y en cuanto al código legacy que mencionas, que será, supongo, muy común, ¿no? Porque hay un montón, ¿qué problemas causa? ¿La forma de integrarlo, la forma de usarlo, cómo meterse ahí, dedicarle tiempo, estimarlo? Te puede impactar en todo. O sea, tener código muy legacy, muchas veces, por ejemplo, te cuento casos reales, de sitios grandotes, de muchos años trabajando para mejorar, y todo el mundo mejora, Pero vamos hasta el punto que podemos llegar con la herencia que tenemos. Pero no puede hacer pruebas unitarias, por ejemplo. Directamente. Entendiendo una prueba unitaria de verdad, no una prueba de integración. O sea, ya no digo ni siquiera TDD, digo una prueba unitaria. Hay sitios que tienen un legacy que explicarlo es bastante complicado, pero me podéis entender mucho si sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, claro, si ya no puedes hacer pruebas unitarias porque cada prueba unitaria supone una refactorización inmensa, pues ya el tema ese de limpia deuda técnica por sprint y no miedo al cambio porque porque tengo pruebas unitarias que las paso por regresión y me dice si he roto algo, pues ya no es tan fácil. Entonces, ese tipo de cosas en legacy, controles de versiones horribles, eso es otro clásico en sitios que llevan mucho tiempo y han crecido de una manera. Y bueno, pues yo que sé, a lo mejor en vez de un producto pues tiene 10. Entonces realmente tienes 10. 10 que no son iguales, que era el mismo pero no era igual. Eso es otro clásico. Épocas distintas, ¿no? Épocas distintas, con código distinto, personas distintas que ya no están en la empresa, ¿no? Ese rollo. Sí, o un producto que como tengo 5 clientes, el primero, en vez de tener un árbol, alguna vez decíamos que en vez de árboles parece que hubiera bosques. En vez de ramas, perdón, hay árboles y en vez de árboles hay bosques, ¿no? Y tengo 10 clientes y entonces tengo el producto que era el mismo, pero como hice una rama por aquí para tocarle a alguien no sé qué, resulta que era el producto de aquí, ya no tenía eso y empieza aquello que queda miedo cada vez cuando lo dice la gente del cherry picking y empieza a distribuir porque ahora tengo un... Buah, de eso hay bastante. En el sitio grande de legacy, de eso hay mucho. Claro. Sobre todo que será un histórico de años y un código enorme, una cantidad de código ingente y ramas que se han abandonado o proyectos que se quedaron en la mitad, cosas por el estilo que nadie sabe, a lo mejor no hay nadie en la empresa que sepa exactamente qué es cada cosa, ¿no? Porque lo hizo alguien que ya no está, cosas así, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, eso pasa bastante. Sí. Y eso en el ámbito de esa técnica. Ya. Y lo típico de el que lo hizo ya no está aquí y no sabemos qué es esto. Y ahí está, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Entonces no lo toques por si acaso. O sea, por eso las limpiezas de código muerto, déjalo ahí. Yo tuve una época que le decía los Walking Dead. Me acuerdo que yo decía, bueno, Walking Dead ya no está de moda, pero eran los zombies de toda la vida.
Sí, sí. Y yo siempre decía, me acuerdo que siempre decía, digo, joder, lo característico que tiene el mundo del software es que por muy mal que lo hagas, no es como en la medicina, que lo haces mal y se muere el enfermo. No, aquí Ya. no, aquí el software nunca muere, siempre se Ya. arrastra. O sea, tú le acabas cosiendo líneas de código en cualquier lado para que siga viviendo. Se pondrá muy feo, pero nunca deja de funcionar. El software siempre funciona. O sea, peor o mejor, tardaremos 17.000 años más en meterle una nueva funcionalidad, pero al final arrastra. O sea, siempre está lleno de Walking Dead. Entonces, esa es una de las cosas que, si le hicieras algo más y se muriera, pues habría que tener más cuidado. Pero en nuestro caso no se muere, siempre sale. Está muy bien lo de Walking Dead. ¿Y por qué decidiste meterte en metodologías ágiles? ¿Por qué te interesa esta rama? Pues mira, yo empecé a la vez que con orientación a objetos. O sea, bueno, con patrones más que con orientación a objetos. Me refiero ya prácticamente terminando la carrera o habiéndola terminado. Y empecé a la vez porque una de los dos frameworks en agilidad más potentes, hay uno que lo conoce todo el mundo, que es Scrum, y el otro que lo conoce menos gente, es Stream Programming. Entonces yo llegué a Stream Programming porque es de Ken Beck. Y yo llegué a los libros de Ken Beck, entre otras, porque fue el primer autor que escribió un patrón, antes de Gamma. Porque el primer libro de patrones es el de Gamma, pero el primer artículo de patrones es de Smalltalk y es de Ken Beck. Entonces hay siempre ha habido un solapamiento, una unión entre el mundo de orientación a objetos, ya ahora mismo no, y el mundo de los frameworks ágiles. Claro. A eso le junta, hubo otra cosa también ahí, hubo un par de cosas ahí. Otras que en el 2001, justo en el 2001, ¿no? Porque además fue la firma del manifiesto ágil, el mismo año. Sí. Yo me fui a presentar un paper a un congreso, una conferencia, que es muy importante en aquellos tiempos, ahora ya no tanto, que se llama, o creo, no sé si sigue existiendo, pero ya sí existe, no es muy importante, que se llama OPSLA, que es Object Oriented Programming System Language and Application, todavía me acuerdo del acrónimo. Era la conferencia de referencia en orientación a objetos. Y en esa conferencia fue la primera vez, yo lo he investigado por ahí, creo que fue la primera conferencia en la que había charlas sobre agilidad. Porque estaban los que firmaban, porque la gran parte de los firmantes del manifiesto ágil estaban en aquella conferencia y meses después firmaron el manifiesto ágil. Y luego otra tercera pata es que estuve en a raíz de un trabajo que hice de becario, me regalaron el libro de Stream Programming. Como igual, que se juntaron ahí unas cuantas cosas que encima después, el primer trabajo que tenía yo, que fue en consultoría, intentamos arreglar un poco cómo estaba aquello trabajando en un tema y lo hicimos con Stream Programming, con lo cual se juntaron 5 o X cosas por las cuales en paralelo, mientras hacía mis cosas de que yo hacía hace mucho tiempo, que eran muy de patrones orientados a objetos, empecé a trabajar en agilidad, de la mano de Stream Programming. Ya fue como empezaste, ¿no? Y el asesoramiento, ¿cómo te llegó el empezar a asesorar? Pues un poco por la demanda que empezó a tener la gente de trabajar de otra manera, porque en los tiempos de aquello que te estoy yo contando, había muy poca gente haciendo agilidad, pero muy poca. Entonces yo ahora cuando veo LinkedIn, por ejemplo, es que lo alucino, porque algunas veces pienso, digo, pues es que hace 10, 15 años que era de friki, yo lo he dicho 1000 veces, o sea, decir Stream Programming eres un friki, o sea, sí. Decía que Ken Beck que le puso el Stream Programming porque no tenía dinero para marketing y quería un nombre que llamara mucho la atención. Eso lo tiene en un vídeo cuando cuenta el origen de Stream Programming. Y la verdad que lo consiguió, porque cada vez que decías Stream Programming la gente te decía, ¿qué? O sea, casi que tenías que hacer práctica de Stream Programming pero no se notara, o sea. Y claro, luego en los años ha ido creciendo mucho, mucha demanda ya de gente que dice, oye, pues yo quiero trabajar de otra manera. Esto es más o menos lo que parece que tiene pinta de que cada uno llega de una manera, ¿no? Hay quien necesita más cambio o que el equipo esté por encima y tal. Y bueno, pues estando un poco en todo ese mundo, pues te empiezan a llamar o a decirte, oye, échame una mano con esto y crece y un poco pues hasta ahora. Sí, me imagino. Y tú has vivido de pleno el cambio de las metodologías tradicionales a las metodologías ágiles, ¿no? Completamente. Lo del modelo en cascada, espiral, etcétera, a lo que usamos hoy en día. ¿Cómo lo viviste? Bueno, lo sigo viviendo. No, yo creo que en pasado no se puede hablar. Seguimos viviendo. Antes de esto, ¿qué porcentaje de empresas dirías tú que aún siguen metodologías tradicionales? A ojo, yo sé que es a ojo. O sea, porcentaje no te sabría decir, pero muchas. Yo creo que hay más tradicionales que ágiles. ¿Sí? Yo creo que sí. Otra cosa es que digan que son ágiles. Ya. O sea, que cogen cosas, sí. Pero cogen cosas de las metodologías ágiles, pero no hacen el modelo, ¿no? Sí, totalmente. Y cuanto más grandes son,
típicamente menos ágiles van a ser por el tamaño. Pero por el tamaño, porque el problema del tamaño es que cambiar mucha gente es más difícil que cambiar poca gente. Pero la palabra ágil yo ya he dicho muchas veces que es un poco problema porque es una única palabra bajo la que cada uno hay 200 millones de interpretaciones. Por eso ya una vez cuando empieza la gente, si soy ágil, no soy ágil, si la agilidad está muerta, no está muerta, ya alguna vez me gusta bajar ese nivel bajar un poquito el nivel de detalle y decir, pero bueno, estamos pensando en el cambio, tenemos ciclos de vida iterativo incrementales, tenemos a la gente y los equipos por encima de, el cambio es bienvenido, colaboramos con los clientes, etcétera, todo eso que viene a ser es un medio resumen no estructurado de manifiesto ágil, principios ágiles y buenas prácticas ágiles. Y ya si bajas a ese nivel, que es un nivel un poco, sin entrar muchísimo detalle, es un nivel que te da más juego, pues te vas a encontrar que no, te vas a encontrar silos a lo bestia. Equipos que no son multifuncionales, con lo cual el working software brilla por su ausencia. Tableros de gestión visual o Kanban o como cada uno quiera llamarle, que son cascada encubierto. O sea, lo de historias de usuario pequeñas para intentar tener a lo largo del sprint o iteración, o si no hay iteración, pues lo que sea, entregas de valor frecuentes y tal, bueno, tampoco. O sea, es complicado. Es complicado porque es cambiar una cultura de muchísimo tiempo. Y la manera del cordero será ocultarle el error al cliente todo lo posible. Eso se seguirá haciendo seguro por un tubo, ¿no? Hombre, a ver, cuando más tradicionales ya sabíamos lo que ha pasado siempre. Eso sigue estando todavía, ¿eh? Eso de este lado oscuro del cascada que sigue existiendo y muchas veces lo pide el cliente, que es súper curioso. Muchas veces me dice la gente, pues que esto a ver, es un clásico que no va a pasarse, yo creo que me jubilaré y me moriré y seguirá la gente diciendo, ¿y cómo le vendo a mi cliente que lo de las fechas, lo del alcance variable y similar? Y es curioso porque al final muchos de los que provocan al final los cascadas son los clientes, que se provocan a sí mismos los problemas más graves, ¿eh? Porque le piden fechas a los proveedores, ya lo de proveedor y cliente separado ya empieza a oler mal, pero le pide fecha al proveedor como si fuese una obra. El proveedor dice, ciérrame los requisitos para que yo te diga la fecha y me lo firma para que no sea que luego me metas una cosa que no era y la fecha cambie y me pongas una penalización. Al final, ya se han cerrado el alcance y no se puede mover. Luego ya vamos avanzando y vemos que aquel alcance no era lo que tenía que ser y que la fecha tampoco lo era, con lo cual al proveedor no le importa la calidad, lo que quiere es entregar y ya está, salir corriendo. Con lo cual, que se genera el legacy en vena, que luego se intentan mejorar o arreglar por correctivos y mantenimiento. O sea, es una bomba nuclear el modelo de gestión y sigue haciéndose todavía. Sigue igual, ¿no? Esa tendencia no desaparece. Yo creo que lo tenemos incrustada en las venas, como dices tú, ¿no? Además, ten en cuenta que una opinión mía después de haber pasado por muchísimos sitios y, bueno, una opinión que sería medible, nosotros no tenemos un altísimo porcentaje mayoritario de empresas de producto o de producto puras, en las cuales hacen un producto como puede ser, yo que sé, el Stream Studio en el que estamos aquí ahora, y ellos evolucionan su roadmap. Nosotros no tenemos en España, porque hablo en España, sería extendible a Latinoamérica en mi opinión. No tenemos mayoritariamente eso. Tenemos empresas de producto cuyo roadmap depende y lo condicionan los clientes. Entonces, claro, ahí tienes el lío. O sea, porque tú no eres autónomo una empresa que 100%, sino que acabas contratando gente o te acabas contratando gente a ti. O sea, o te mueves en el modelo de servicios, subcontratación, o te mueves en el producto que depende de cómo crea tu cliente que tiene que gestionar ese roadmap. Entonces, eso influye bastante más también. Claro. Entiendo. Te iba a preguntar una cosa, pero se me ha ido. Luego me volverá. No me va a venir. Y en cuanto al cambio, cuando tú viviste el cambio, las empresas la primera vez o los primeros proyectos intentaron aplicar las metodologías basándose en el tradicional. ¿Cuál fue la parte que más resistencia encontraste? Me imagino que una cosa serían los clientes, ¿no? El tratar bien a los equipos de desarrollo, eso sería un gran salto para muchas empresas, ¿no? En aquel momento. Sí, romper el cascada es un problema como tal. La parte del ciclo de vida, entendiendo romper el cascada e ir a ciclos de vida pequeños, o sea, ciclo de vida con iteraciones cortas es un problemón que se viene influenciado y se influencia de otro gran problema, que es cambiar la cultura de que no esté influenciada por el proyecto y por personas que van y vienen por proyectos y pasar a una cultura basada en el equipo, por encima de. Y además un equipo estable y multifuncional. Eso es un reto, pero muy, muy fuerte, que a priori es el más simple de hacer, pero que en la realidad es muy complicado. Más luego la otra pata técnica que ya hemos comentado antes. Quizás, y siguen siendo los dos grandes problemas, Resaltar la figura de equipo, en nuestro caso ágil / peopleware,
y realmente quitarse la mentalidad del ciclo de entrega perfecto, que yo quiero que me lo todo de una y que no, etcétera. Eso es son los dos, siguen siendo los dos grandes retos, ¿eh? Eso es un poco la cultura española, ¿no es verdad? Nosotros tenemos una fecha, lo que tú decías, como si esto fuese una obra que tiene unos plazos, unas fechas y se acabó, ¿no? Eso es más español que el tema de desarrollo. O sea, que no es por cultura de desarrollo, sino por cultura española, yo creo, ¿no? Pero tiene una herencia maligna, ¿eh? Porque al no haber tenido nosotros, por razones obvias, me refiero a nosotros, el mundo de la programación, informática, sí. X, obviamente nacíamos sin una manera de saber trabajar, porque es una cosa reciente. Sí. Bueno, se empieza a hacer productos con mucho software cuando en los finales de los 70, yo no sé si en los 70, incluso a principios de los 80, todavía más, lo que se programaba era más hardware que software, si te descuidas, ¿eh? Sí, totalmente. Y entonces, claro, dice, la influencia fuerte era de la gente de hardware, que la gente de hardware es la de hacer cosas físicas, y es la de, tiene que ser la primera. ¿Y cuál es la manera de trabajar? Pues la industrial. Yeah. Entonces, claro, es así, universidades, escuelas, gente, todo el mundo, pues dice, la manera de hacerla es la influencia industrial. Entonces, eso se ha contado siempre. Entonces, claro, eso es un problema. O sea, no solo España, yo creo, sino que tiene una influencia de muchos sitios, ¿eh? De hecho, si lo veía en cascada, aparece en Estados Unidos, aparece fuerte en Estados Unidos porque el que lo pide para contratar es el DoD, que es el Departamento de Defensa. O sea, que no es solo español, ¿eh? Lo que sí que es cierto que hay una influencia ahí rara. Lo que ya sí no sé si es español es las típicas comparaciones odiosas esta de tener que siempre comparar el mundo del software con hacer cosas físicas. Veas el ejemplo de los albañiles, que eso es una cosa que la odio, ¿no? Igual que el albañil me dice cuántos metros son y tal. Que yo siempre digo, ¿por qué comparamos el software con el mundo de los albañiles? En el sentido de que mi albañil me sabe decir cuánto mide esto, cuánto me cobra, y no lo comparamos con el mundo de la investigación, por ejemplo. Yeah. Que se parece más. El mundo de la investigación tiene una cosa incierta, ¿no? Tiene que hacer cosas que pueden variar y tiene que ir descubriendo, ¿no? Y no sé por qué eso es que es muy español, lo del albañil. Es horrible, ¿eh? Sí. Nosotros queremos esa certeza, que estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor intuitivamente en el día a día es lo que esperamos, es decir, fechas, plazos, etcétera, y pues no siempre se puede hacer. Claro, pero no todos los sectores trabajan así. Y hay sectores muy avanzados que no trabajan así. O sea, tú no le puedes decir así, siendo muy simplista, y seguramente seré súper simplista lo que estoy diciendo, pero me imagino que tú no le puedes decir a un grupo de investigación, dime una fecha para descubrir la vacuna de, veas el coronavirus. O sea, no lo sabes. Dice, vamos a hacer todo lo posible. Y eso es ahora, y es un sector avanzado de ciencia y tecnología. Pero por alguna razón nosotros nos queremos empeñar en que tiene que haber fechas cerradas y además llevamos fallando en eso 30 o 40 años y todavía creemos que algún día va a funcionar. Y va a funcionar cada vez menos, ¿eh? Porque las cosas cambian más. Fíjate que cuando hace muchos años, que también es un salto de por qué la agilidad tiene un boom fuerte, digamos que se trabajaba de otra manera en la cual, yo me acuerdo, yo trabajé en una empresa, por ejemplo, que hacía RPs. Y claro, era la época pre-cloud, es que las cosas han avanzado un montón. Entonces, la época pre-cloud, como trabajar en cascada no era bueno, seguía siendo el lado oscuro, pero no tenía tanto impacto, porque al final nosotros, yo en aquel sitio, yo me acuerdo que teníamos que terminar en un CD, que era físico, y al final tenías que tener el CD, entonces al final tenías que tener los requerimientos de no sé cuánta gente que tenías que coger y saber lo que iba a entrar y que al final terminar en un CD. Total, claro. El cliente no veía nada hasta que llegaba el CD, que lo llevamos al CPD, que existía el CPD del cliente, que los clientes tenían el CPD. Sí, físico. Pero sí, ahora ya es que si ya en aquellos tiempos yo creo que no era muy recomendable, es que ahora ya no tiene ni sentido. Yeah. ¿Y tú qué les propones a las empresas cuando encuentran esta problemática de mi cliente quiere una fecha? ¿Tú qué les propones? Pues yo les cuento, algunas veces yo les digo, mira, yo lo que tendría, yo muchas veces cuando me dice un proveedor, me dice un cliente, le digo, analizad las ventajas que tenéis. Digo, fíjate, le vas a pedir una fecha, yo le digo al cliente, si es cliente. Y si es proveedor, le digo, cuéntaselo tú al cliente. Digo, cliente, me vas a pedir una fecha en la cual es muy probable que sea imposible que te lo entregue y te voy a acabar engañando. ¿Y cómo te voy a engañar? Dándote código malísimo, probablemente no testeado, que vas a pagar tú. Que vas a pagar tú, porque el producto te vas a quedar tú. ¿Y cómo lo vas a pagar? Con un mantenimiento altísimo, de cosas que yo te colaré como que son evolutivos o con código que verás tú para mantenerlo. Y encima, aparte de eso, yo te voy a hacer firmar, si soy el proveedor a ti cliente, un documento de requisitos que no vas a poder mover. Con lo cual, a lo largo del desarrollo, según vamos evolucionando, ni siquiera lo vas a poder cambiar. Ya. ¿Qué necesidad tienes de trabajar así? Cuando puedes darle vuelta al modelo y ahora va a ser de la manera siguiente. No va a haber, entre comillas, este documento tan riguroso de requerimiento, va a haber otros mucho más laxos o incluso puede no haberlos, ¿vale?
y tú y yo vamos a colaborar de manera conjunta en que tú puedes cambiar al final de cada trozo de tiempo lo que quieres o necesitas según lo que vas viendo que quieres o necesitas. Y además, es que no sé cuándo es la fecha que termino. A ver, saber la fecha de terminar algo está relacionado con la certeza que tienes de lo que quieres. Y eso es así. Eso es un problema que es que es súper... Es que me da atención. Es que te lo llevas a irte de vacaciones. Y yo te digo, me quiero ir de vacaciones. ¿Dónde? Por el norte. Dime una fecha. Pues yo qué sé, es que es súper ambiguo lo que me acabas de decir. Entonces, si nos movemos en problemas tan ambiguos, no podemos buscar fechas exactas. Porque puede ser el norte, aquí, el norte de España, el norte de Europa, el norte del globo terráqueo. O sea, si tú lo tienes súper cerrado, pues sí puedes poner una fecha, pero realmente tenemos tan cerradas las cosas. Y luego hay que pensar una cosa también, así por terminar de que no quede ambiguo esto que es profundo, y es que en un modelo, un ciclo de vida ágil no es anárquico. O sea, está claro que hemos abierto el alcance porque no lo sabemos y queremos descubrirlo juntos, pero no es que pase cualquier cosa. Por parte de quien está desarrollando un ciclo de vida ágil, lo que sí te tiene que garantizar es que aunque el alcance esté abierto, la entrega es cerrada. O sea, no más allá de un sprint, como mucho al final de un sprint, que ya sería un micro cascada en un sprint o iteración, deberíamos tener un entregable working software, con lo cual la ambigüedad que le reduce al cliente, claro, si tú al cliente le dices, mira, el alcance no sé cuál es y lo que te va a entregar no sabemos cuándo, pues claro, el cliente dirá, me muero de susto. Pero aquí te estoy cambiando una cosa, te estoy diciendo, tú y yo vamos a co-descubrir qué es lo que necesita el software que estamos haciendo, pero yo te garantizo que tú todos los sprints ves una versión operativa en preproducción o producción, lo que es el working software. Con lo cual, el miedo, o sea, es que tienes menos miedo. O sea, es cierto que no sabemos cuántos sprints son, pero sí que es cierto que desde el sprint número 1, si es que existe el número 1, que no debería existir tampoco, porque eso, los sprints son del equipo, pero el sprint número 1 para ti, cliente, tú ya tienes un producto. Entonces, la ambigüedad te relaja. Pero por eso tampoco podemos ir al otro lado. No es que ahora no te digo nada, sino que yo tengo que tener preparado un modelo de trabajo que garantice que de un ritmo constante y que yo incluso te puedo decir cuántos evolutivos funcionales te puedo meter por sprint, que sería saber un poco cuánto es la velocidad del equipo. O sea que, y además te debería meter horas todos los sprints de quitar de duda técnica. O sea que, pero bueno, yo que sé, culturalmente es difícil cambiar la manera de trabajar. Sí, claro, está claro. ¿Y encuentras que hay empresas que, a pesar de tu asesoramiento, no consiguen hacer la transición? Sí, claro. Aquí habría que hablar rangos. Hay algunas que no consiguen nada, yo creo que todas consiguen algo y pocas consiguen el top, que es así. ¿Hay alguna que sea el top, que tú digas, esta lo está haciendo bien? Sí, yo conozco algunas que lo están haciendo bastante bien. Bastante bien. Y algunas que no han conseguido cambiar nada. Sobre todo en lo que sería transformación, ¿eh? Ya. Transformación me refiero a que vengas de cero y quieras gestionar el cambio al ágil, ¿vale? ¿Y cuál es el problema que tú dirías que comúnmente se resisten al cambio? ¿Por qué motivo no son capaces de implementarlo? Pues yo creo que el haber hecho las cosas durante mucho tiempo de una manera te lleva a intentar repetirlas de esta manera, ¿eh? Entonces yo me acuerdo una vez cuando hacíamos meetups, que no sé si alguien se acuerda, los meetups era una cosa que hacíamos antes del coronavirus, que nos juntábamos. Y yo intenté el otro día hacer uno y me quedé yo solo, literal, y dije, pues nada, se acabaron los meetups, ¿sabes? Ahora no veo nada más que gente que cierra los meetups. Pero bueno. Yeah. Bueno, los meetups era una cosa que se hacía antes, y yo me acuerdo en uno de los meetups invitamos a una persona que era un neurólogo, pero de verdad, o sea, como un médico, vamos. Y nos decía que una de las cosas más complicadas es el cambio, porque a nivel neuronal, esto que me permite que no me tachen los neurólogos, que lo voy a decir yo a mi manera, sin ser yo neurólogo, sí. Pero él nos decía que lo que es establecer, para aprender una cosa nueva necesitas establecer conexiones entre neuronas que tiene un gasto que es bastante alto. Sí. Y que además tienes que, los aprendizajes antiguos, tienes que disminuirlos sabiendo que además nunca puedes eliminarlos. Con lo cual, la gestión del cambio como tal es innatamente complicada. O sea, que están un poco precondicionados a seguir como lo estaban haciendo, ¿no? Y aunque te llaman diciéndote, esto no funciona, necesitamos ayuda, luego se resisten a aceptar el consejo, llevarlo a cabo. Dicen, eso no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, supongo, ¿no? Claro, o hay gente que coge más la rutina. También hay, por poner la parte positiva, sí que es cierto que al final vamos subiendo escalones. O sea, si viniésemos de un modelo clásico, súper clásico, yo lo hablo con gente. El otro día lo hablaba con estos chicos con los que yo tengo relación hace mucho tiempo, que son los de Visual MS, los de BIDI, del Neo y similar.
y estaban ahí, como que estábamos ahora haciendo una cosa de OKRs. Y decían, joder, hasta que consigamos los OKR. Y yo les decía, digo, pero a que ya nadie se plantea cosas de por qué trabajamos por sprints y con equipos. Y decía, coño, pues es verdad. Digo, joder, porque hace 3 años estábamos hablando de lo mismo. Decíamos, joder, ¿cuándo somos capaces de interiorizar los equipos y los sprints? Y ya todo el mundo lo asumió. O sea, al final hay que subir escalones. Y al final sí se suben escalones. O sea, que requiere tiempo y lo queremos todo enseguida. Pero se acaba subiendo, ¿eh? O sea, tampoco es todo tan negativo. Porque todo esto ha sido en los últimos 10 años. Todo lo que estamos hablando del cambio ha sido en España mucho más reciente que en otros países. A lo mejor el manifiesto es de 2001, pero en España yo creo que, no sé, tú me dirás que tienes una visión mucho más clara que yo, pero yo diría 2012 en adelante, ¿no? Algo así. Mayoritariamente sí. Porque yo creo que fue con el cambio, no, a lo mejor digo una cosa, que tampoco he hecho un estudio histórico de esto, pero el cambio al cloud, el cambio en las aplicaciones móviles, el que las empresas todas tenían informática, eso es cierto. Y hablo de empresas no puras de informática. Bancos, aseguradoras, constructoras, alquiler de automóviles, la que queráis. Negocios que no eran de software. Pero llega un punto en que se dan cuenta de que el software deja de ser algo que habréis escuchado algunos, sobre todo los más antiguos, que decían que era un gasto, a pensar que es algo estratégico, inversión, diferenciador e imprescindible. Y entonces como que se juntan ahí 7, 8 cosas, en mi opinión, que seguramente habrá más, que hacen que haya que trabajar de otra manera y además hay que intentar acertar con lo que hacemos y similar. O sea, y eso ocurre 10 años, 12 máximo, 8, yo creo que 8, 10 máximo, yo creo. Lo de masivamente, una demanda de agilidad. Y el coronavirus todavía lo ha acentuado todo esto, ¿no? El coronavirus lo ha acentuado, sobre todo, por ejemplo, la parte de equipos, que siempre cuando hablamos de agilidad, lo que os decía, ¿no? La parte del proceso cambiante y tal, la parte de equipos Peopleway y la parte técnica. Y la de equipos, por ejemplo, con el coronavirus, yo recuerdo, yo en aquel momento estaba ayudando a una empresa que estuve muchos años, bastante grande, que hacía software crítico y tal. Y joder, o sea, la diferencia cuando pasó el coronavirus de los equipos que eran agilados que no, eso fue la bomba. Porque claro, los ágiles tenían una manera de trabajar no dependiente de una única persona que era el jefe de proyecto. Y además tiene una corresponsabilidad y, o sea, los otros tenían jefes de proyecto de orden y mando que tenían de repente que ya no tenían a la gente delante, sino que tenían que empezar a hablar con gente con cosas muy raras. Y claro, los equipos ágiles que tenían otro modo de trabajar, con otras cosas, aguantaron muchísimo más. Por lo tanto, ahora mismo creo que ya es difícil, aunque cada equipo es un mundo y tiene su manera de trabajar, pero es casi difícil justificar en el ámbito que nos movemos otra manera diferente. Ya. Y en cuanto a la necesidad, lo que tú decías hace un momento, de que las empresas reconocían la necesidad del software, sí que se ha acentuado más con el coronavirus todavía, ¿no? Porque todo el mundo se ha dado cuenta de que o por internet o nada, sobre todo durante la pandemia, y sabiendo que esto puede pasar, aún volcarse más en que el software nos dé una fuente de clientes, una fuente de ventas, una fuente de, ¿no? Claro, porque ya todo lo que pueda hacer por software, más en los tiempos que estamos ahora, mucho más casi imprescindible en los tiempos que corren, por supuesto. Sí, exactamente. ¿Y qué posibles evoluciones o mejoras ves que haya o pueda haber en la metodología de Scrum? O una metodología ágil, Street Programming. ¿Ves mejoras? La principal mejora en Scrum es romper Scrum. Porque todavía está la gente, claro. No, pero no, tiene su profundidad, es romper Scrum para que la gente empiece a pensar en Scrum, por ejemplo, ya asumir que hay que romper Scrum ya es un avance que nos queda todavía por ver. Y digo romperlo no de cualquier manera, sino empezar a interiorizar que el cambio es constante y que si hemos empezado con un framework y se mantiene ese framework de la misma manera es que no hemos aprendido, con lo cual tengo que adaptarlo. Eso por la parte de Scrum. Te refieres a que el propio modelo de Scrum evolucione, ¿no? Pero que lo evolucione yo. No que lo evolucione alguien por ahí en una guía, sino que sea yo el que partiendo de la guía diga, y eso es así real ahora mismo, en muchos sitios, poco todavía, pero hay que asumir que a lo mejor los plannings no los necesito, o sí, o no, o más cortos o más largos, o tengo que estimar, o a lo mejor no tengo que estimar, y eso y muchas de estas cosas que ya estamos hablando no son ni siquiera de Scrum. O tengo que hacer retrospectiva, o no. La retrospectiva es bastante razonable hacerla siempre, pero bueno, o los daily son cada 2 semanas, o no sé, o paso un modelo más tipo Kanban con un Scrumban. O sea, hay que interiorizar, que yo creo que lo estamos haciendo, pero requiere tiempo, de que tenemos, como dice el manifiesto ágil, ya lo decía, que estamos descubriendo mejores maneras de trabajar. Y es así.
Luego Sí, hay sí, un área de trabajo potente ahí que estamos ahora mucho, cada vez se están dando los condicionantes de madurez para poder afrontarla, que es algo que también hemos hablado hace millones de años, muy viejuno, que era la orientación a valor. Todo el mundo sabía que hay que orientarse por valor, por valor, por valor, pero nadie lo había realmente matizado cómo era la orientación por valor. Eso es un área también interesante, la de equipos, por supuesto que también, y todo lo que son todas las prácticas de equipo, más de antiguo peopleware, más de entender cómo funciona la madurez de un equipo, la multifuncionalidad más allá de solo los perfiles técnicos, sino incluso a nivel intelectual o de caracteres o de personalidades. O sea, hay un bastante trabajo todavía de madurez que va al ritmo que va, porque, bueno, esto va lento. Un impedimento gordo debe ser la enorme movilidad laboral que hay, ¿no? Para poder formar un equipo y que el equipo sea estable, por ejemplo. Sí, eso es así. Ahora mismo hay una rotación altísima. Luego hay otra parte más negativa, que es la rotación, que yo la provoco. Digo rotación no de gente que se va de mi empresa, sino de gente que cambia de un equipo a otro porque realmente no hay equipo, que esa es más crítica, ¿eh? Ya. Y aún así, en periodos de rotación alta como en el que estamos, si desde hace unos cuantos años hemos estado haciendo un poco la tarea de tener una cultura de equipo, es cierto que teniendo equipos, al final los equipos van generando su propia microcultura de trabajar. Y esto como las empresas. O sea, hay una empresa que tiene una cultura, la gente entra y sale y se mantiene la cultura. Ya. Y en los equipos se ha pasado igual si los equipos ya llevaban tiempo. O sea, si yo tenía equipos con una cultura de hacer las cosas, alguna vez que se iba alguien, entraba otro, iba alguien, pero como al final no se iba todo el mundo de una, realmente la manera de trabajar se iba manteniendo. Entonces, es bastante sensato pensar que en un momento en el que estamos, nos viene bien tener equipos que, aun entrando y saliendo gente, sigan manteniendo y evolucionando la manera de trabajar. Que si yo no tengo equipo, es decir, tengo gente junta, eso no es fácil hacerlo, o es muy difícil o imposible. Claro. Ya. Sí, además tiene que ser un problema para muchísimas empresas porque yo he sabido casos de incluso de que el equipo entero se va de una empresa y se va a otra. Ya el equipo, Sí, ya no para poder seguir haciendo las cosas de la misma manera en otro sitio, ¿no? Otro proyecto, en otro sitio. Que eso es una cosa garrafal, ¿no? Por parte de la empresa que los pide, sobre todo. Sí, eso pasa. Cuando pasa eso ya es bastante más. Ya hay incluso ahí ya la influencia a lo mejor de la propia empresa que genera una cultura muy destructiva y entonces ya estamos con problemas más graves incluso. Ya. ¿Y cuál sería el perfil ideal de una persona que quiere ser como tú el día de mañana? Si tú tuvieses a alguien delante que va a empezar a estudiar ahora, ¿qué pasos le diría que siguiese para llegar hasta donde estás tú? A ver, para hacer lo que hago yo creo que tendría que conocer bien la parte técnica. O sea, haber tenido un bagaje técnico, aunque luego no se dedique 100% a la parte técnica, pero yo se lo digo, incluso se lo digo a Scrum Masters de hoy en día, que por ejemplo Agile Coach o yo que sé, o quien quiera dedicarse a ayudar a equipos a mejorarlo, que se dedican a esto, que tienes que entender el lenguaje del producto o la tecnología que está haciendo del equipo que quieres ayudar. Entonces, eso sería una parte fuerte a trabajar. Que entendamos las bases de la tecnología para entender los problemas que produce la tecnología, que es la pata tecnológica que al final siempre está. Sí. Es decir, no vas a saber nunca tanto como el programador que se dedica a tocar no sé qué parte del front, pero sí que tienes que conocer las bases, haber tirado alguna línea de código, saber por qué es importante el control de versiones, lo que es un mergeo, ese tipo de cosas. Es difícil, o es una recomendación para el que esté ahí, y no tenga esta pata fuerte, porque tenga otra formación para que la potencie, que hoy hay formación gratis en todos los sitios, accesible, como no ha habido nunca en la historia. O sea, eso es una parte que me parece súper fuerte, que hay que tenerla y que además es una carencia. Luego hay que tener otra carencia muy fuerte, es aprender bien cuáles son las prácticas de gestión del mundo software y que no las vamos a encontrar. Y pues del mundo software que son extensibles a productos de base intelectual en grupo, ¿vale? Y que no las vamos a encontrar en los modelos clásicos. Ahí me perdí. ¿A qué te refieres? A todo lo que son cosas de prácticas de gestión que aplican tanto a software como ahora hoy en día a la creación de un producto intelectual en grupo, como podría ser, imagínate, un plan de marketing en grupo. Vale. No es software, pero es intelectual en grupo. ¿Vale? Que se puede aplicar a todo. A todo lo que sea en grupo intelectual, yo creo que es donde más se adecua. Es cierto que se puede aplicar a más cosas, con adaptaciones. De hecho, ahí la gente de hardware también aplica cosas de agilidad, /Kanban, que no es exactamente lo mismo. Y hay un montón de prácticas ahí que están perdidas, que hay que conocer y que nos cuesta mucho trabajo encontrarlas en la formación más clásica.
Vale, hay clásicos de leerse como el Rapid Development, yo siempre digo lo de leer, que ya se queda un poco antiguo, pero es cierto, o los libros de McConnell antiguos, o el Peopleware, que son, que a día de hoy eso sí que tú los lees y dices, esto es aplicable. Sí, y dentro de ahí, del Peopleware, a aplicar, a entender cómo funciona un equipo, qué le motiva, las estructuras, qué impacto tienen, las topologías que tienen los equipos, el impacto de la autoorganización, entendiéndolo bien. Son como esas tres áreas, ¿no? La parte técnica, la parte más de proceso y la parte más de equipo, peopleware, gente humana, ¿vale? Tenemos una pregunta de la comunidad, de José Arbuto a través de Bailin. Nos pregunta, ¿qué debo considerar antes de pasarme a Kanban? Porque en mi equipo, por el tipo de problemas a solucionar, no nos permite cumplir con los sprints en función del plan. A ver, pues si pasamos a Kanban o entendiendo Scrumban, o sea, si digo un Kanban muy cercano o mezclado algunas veces con Scrum, pues quizá la razón número 1 o 2, o hay varias, pero 2 importantes son, una es que no pueda mantener el alcance de los sprints. Es decir, si cada vez que hago o sea, en Scrum concretamente en Scrum, se presupone razonablemente, aunque cada uno entiende el Scrum de una manera, que vamos a hacer una visión del alcance de las cosas que vamos a hacer en 2 semanas, 3 o lo que dure el sprint. Si eso es imposible hacerlo, porque no sé lo que me entra en el sprint, entonces es más típico que lo relajemos hasta más oler a Kanban. Y eso suele pasar en gente, por ejemplo, de incidencias, los caos, heldes, que cuando no sabes lo que te llega, pues entonces no puedes planificar un sprint. Entonces yo ahí lo que me parece recomendable es hacer una mezcla de Scrum con Kanban, es decir, no tener un planning en el cual cierro alcance de sprint, relajar mucho esa parte o eliminarla, pero sí coger algunas cosas de Scrum que nos van a venir bien, como por ejemplo cada 2 semanas pararnos a pensar cómo ha ido la cosa, la retrospectiva típica de Scrum. Ya. ¿Vale? Y en cuanto a lo que hablabas antes, los perfiles técnicos, ¿tú solo consideras Scrum Masters y Product Owners que tienen que ser, o al menos tienen una pata en el mundo técnico, que sepan, que conozcan los lenguajes, los frameworks, lo que se vaya a usar a nivel práctico, que tengan experiencia técnica? Hombre, el Scrum Master es el que más. El Product Owner suele ser o sea, bueno, el Product Owner si sabe de todo mejor, pero lo que más le vamos a pedir por lo menos es que haga de Product Owner en el sentido de que sepa ordenar un Product Backlog, si es que está utilizando Scrum, que aunque el rol es de Scrum, pero ya últimamente la cosa está mucho más abierta, que sepa ordenar un Product Backlog, que sepa interactuar con los clientes, que tenga una orientación a valor, que sepa enseñar a los stakeholders ese incremento y similar. Si sabe la parte técnica, pues mejor, porque se va a llevar o va a entender mejor a los equipos, o con el equipo técnico, porque el Product Owner es parte del equipo. Y en un Scrum Master sí que habría que tener un conocimiento del producto en el que tú estés ayudando. O sea, si el equipo está haciendo un producto o una tecnología, o al menos las bases para crear esa tecnología deberíamos conocerlas, ¿sabes? Es que las particularidades de los lenguajes, las particularidades que tienen todos los lenguajes son muy importantes a la hora de diseñar un producto, porque va a haber un montón de cosas que una tecnología tiene limitaciones cuando otra no las tiene, por ejemplo, ¿no? Yo lo que he encontrado muchas veces, no sé qué piensas tú, es que para una empresa que tiene un martillo todo es un clavo. Si hacen páginas web, todos son desarrollo web. Si hacen apps, todos son apps, ¿no? Y muchas veces no es así. Habrá que elegir qué es lo más adecuado para este desarrollo. Y muy pocas lo hacen, ¿verdad? Sí. Claro. Efectivamente, según lo que quieras resolver, pues cuanto más herramientas conozcas, pues más vas a poder encontrar una mejor solución para aquello que se está haciendo. Claro. Sí, está claro. Y en cuanto al canal de YouTube, ¿qué te llevó a abrir el canal de YouTube cuando empezaste? Pues porque empecé a recopilar todos los vídeos que tenía por ahí, de grabaciones, de charlas y de todo ese tipo de cosas, y como a mí me ha dado siempre por intentar compartir bastante conocimiento, creo que es bueno para todos, sí, y da bastante feedback, y luego al final pues nos ayuda a todos, pues dije, lo voy a subir en YouTube. Y al principio no le hacía tanto caso, pero poco a poco la gente parece que le gustaba más que se lo contara, a que se lo leyera ella. Y bueno, sobre todo estos últimos años ya, pues lo empecé a cuidar bastante. Me parecía una manera bastante buena de llegar a la gente y que además entras, ¿qué quieres tú hablando? Vamos, no es como antes, hace unos cuantos años hacíamos mucho más escrito, ¿no? Más posts, más blogs y similar. Y ahí fue como empezó el tema del YouTube. En mi opinión... Sí. Perdona, sigue, perdona. No, ya, eso nada más. En mi opinión estamos volviendo un poco antes de la escritura era transmisión oral, porque los vídeos no lo permitían, no teníamos una forma de dejar una transmisión oral grabada y transmitirla más tarde, ¿no? Pero ahora sí, yo creo que estamos volviendo, se cierra el círculo con cuando hacíamos hogueras y nos contábamos historias,
y mitos, leyendas y tal, y ahora volvemos a hacer el círculo y volvemos a la transmisión oral y dejamos los libros atrás, la transmisión escrita, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, como dice Manifiesto Ágil, o decía Coburn también, la mejor manera de comunicación es cara a cara. ¿Sabes que es lo más cercano a asíncrono de cara a cara? Claro, asíncrono, pero de cara a cara, ¿no? Sí, sí, está claro. Muy bien dicho. ¿Y qué es lo que te gusta de la enseñanza? A mí me gusta pues poder transmitir lo que has aprendido a la gente nueva que no conoce ese tema, sea más joven o menos joven, y creo que eso es bastante enriquecedor porque hace que las experiencias que tú has tenido las puedan reutilizar otra gente que las adaptará y las evolucionará, que es lo que tiene que hacer. Y bueno, creo que es algo que llevamos dentro, ¿no? El poder transmitir ese tipo de conocimiento nos acaba gustando un poco a todos. Sí, sí. Y en cuanto al mercado tecnológico, ¿cómo ves el estado del mercado de desarrollo en este momento? Pues súper movido ahora mismo, con una rotación altísima de las más que hay ahora, con un montón de cambios en los cuales no todo el mundo tiene claro cuál es el camino, con un montón de gente que dice que hay que volver al presencial, con otra gente que no va a volver al presencial, con gente que está aprovechando el no volver al presencial para captar talento, o sea, es que hay una costelera ahí que a veces se irá aclarando con los años, con gente que ya ha vendido las oficinas, o las está vendiendo, Total. pero que además está buscando gente en sitios deslocalizados, pero no en sitios como, por ejemplo, Madrid, porque ese tipo de perfiles piden menos salario, con lo cual es ya una locura súper rara todo, porque dices, se suponía que en Madrid era donde estaba, donde más, yo que sé, una ciudad potente, ¿no? Para el tema tecnológico, a ver si ahora va a ser mejor irse a otra y tal. O sea, es una cosa como que hay 25 en ese árbol de control de versiones, hay 27 ramas. Que irán convergiendo en algún momento, ¿sabes? Es muy cambiante todo, ¿eh? ¿Y cuál es tu predicción de lo que va a pasar? ¿O así algo? Pues yo creo que al final convivirán todos los modelos, pero se irá posicionando cada uno en el suyo. Yo creo que las empresas más tradicionales que no hayan tenido instrumentado, aunque van a tener que moverse bastante hacia un modelo online, pues acaban teniendo menos talento. Gran parte del talento se acabará probablemente yendo a otros sitios deslocalizados de lo que es el propio país en el que vivías. Eso podrá ser. La rotación será una cosa con la que habrá que convivir, porque todo el mundo ya no será una cosa de cuánta rotación, sino que siempre va a haber rotación, Claro. porque la rotación está con un clic del ratón, no tienes que mover de tu casa ni nada. Y que el poder permitir a gente que trabaje desde otro sitio va a ser una ventaja competitiva, y es como lo veo un poco. Que lo presencial tiene pinta, muchas cosas presenciales como por ejemplo son las formaciones y ese tipo de cosas tiene pinta de que no creo que vuelvan, o va a ser muy puntual, porque ya la gente se ha acostumbrado que si quiere salir de casa, ir a algo físico para ir a un concierto o ir al cine, no para ir a una clase. Estoy de acuerdo. Nosotros somos online. Sí. Es un poco por donde van los tiros, pero ya te digo que tampoco... que es lo que yo pienso, que efectivamente cambian tanto las cosas que no sabes lo que puede pasar, ¿sabes? Entonces el teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, aunque en sectores, y sobre todo si van moviéndonos a empresas más grandes tradicionales, va a tener que convivirá con el presencial. Y digo que va a convivir porque ya creo que es raro que las empresas grandes, aun siendo más promotoras de tener a la gente ahí delante, va a ser difícil que lo puedan hacer del todo. Y esto también una de cal y una de arena, ¿eh? Porque también es cierto que ya algunas veces sí que es cierto que también ha habido gente que se ha aprovechado del online, del remoto, ¿eh? Que ya por ahí entiendo también que en sitios muy grandes con una cultura diferente pues les dé miedo, pero bueno, a lo mejor es porque no hemos encontrado manera de hacer las cosas, pero yo conozco gente, me han contado de casos y los he visto, de gente que tenía 2 trabajos a la vez, no poniéndose la cámara nunca. Entonces hay cosas como que todavía no hemos aprendido un poco cómo convivir con esto. Pero la cámara, por cierto, es también otra cosa que había que aprender a hacerlo, que es ponérsela siempre, ya que estamos en online. Nosotros en las clases la ponemos el primer día, cuando hacemos bootcamps, ya sabes, y el primer día hay cámara y el resto no. Ya nos acostumbramos a ser una voz etérea y ya está. Que es más, al final yo creo que es más cómodo, pero sí, yo creo que en una empresa, sobre todo si hay contacto con clientes o de cara al exterior, con gente que no esté en la empresa todos los días, sí que hay que ponerse. Estoy de acuerdo contigo. Sí, además, como dice mi amiga Ángela, que el porcentaje más grande de comunicación es no verbal. Entonces, si te quita la cámara, solo es verbal. Entonces, te has cargado el 70% de la comunicación. Sí, eso sí. Habrá veces que sí que convenga ponerse y otras veces que a lo mejor se puede prescindir, ¿no? ¿Y cómo ha afectado el coronavirus a empresas tecnológicas? ¿Qué cambios has visto en los últimos 2 años? Pues sobre todo lo que comentábamos del paso a remoto.
Yo creo que lo que nos ha llevado es a un modelo en el cual no creíamos que ciertas cosas que sí se podían hacer en online, no creíamos que se podían hacer. Ya. Entonces, lo que ha creado es la evidencia de que había cosas que sí se podían hacer en online sin necesidad del desperdicio del tiempo que supone los desplazamientos físicos. Entonces, ha sido inevitablemente, hemos demostrado que se podían hacer ciertas cosas que se suponía y se sabía que se podían hacer, pero no teníamos la cultura de poder hacerlo. No sé lo que es nuestro ámbito. Sí, te entiendo. ¿Y cómo ves el modelo bootcamp? Que lo encontrarás muchas veces, ¿no? Gente que viene de bootcamps. Sí, a mí me parece un modelo bastante interesante para aprender tecnologías que no conocías, o si ya te habías formado en tecnología, porque das de formación tecnológica, para actualizarte en otras tecnologías, bastante intensivo y bastante bueno, con bastante retorno de inversión en lo que refiere el esfuerzo de tiempo que le pones y los recompensas así muy directamente estructuradas a lo que es salir con conocimientos prácticos para empezar a hacer cosas. A mí me parece bastante interesante. O muy orientado a ese problema o a aquel aprendizaje que quieres tener, o aquello que quieres resolver, o aquello que quieres aprender. Y para la gente que no es de nuestro sector que se quiere meter. Pues más aún, porque claro, si lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo no voy a hacer la carrera de informática ahora, si era así, yo qué sé, si era de ADE. Ya. Y si por alguna razón soy de ADE y quiero, por ejemplo, ser Scrum Master, pues mejor que no te vas a hacer 5 años de carrera. Vete a hacer un bootcamp y ahí vas a optimizar mucho más el tiempo, ¿sabes? Sí. Estoy de acuerdo. Hemos tenido dos que habían estudiado Scrum Masters, veían que les faltaba la pata técnica y estuvieron con nosotros para simplemente poder hacer el trabajo mejor, ¿no? Ese conocimiento. Sí. Está claro. Yo eso lo veo muy loable. Además, es un esfuerzo. Yo no soy el primero que lo sabe, pero a la gente te cambia totalmente el punto de vista. Entiendes qué está pasando. El código no es una entelequia. Eso es muy importante, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a programar, se lo está pensando, pero todavía no ha dado el paso? Pues primero que mire si le va a gustar. O sea, estamos hablando aquí que alguien que empieza a programar y quiere dedicarse a programar, no alguien que, por el caso que decíamos antes, que a lo mejor es alguien que no es su objetivo programar, pero quiere no sentirse raro cuando escucha a alguien que programa, ¿no? Sí. Yo creo que primero empezaría a descubrirlo yo por mí mismo, vería qué tipo de lenguajes, qué problemas resuelven, aprendería mucha algorítmica, que es algo que es bastante chulo de aprender independientemente del lenguaje. Y empezaría a intentar formarme, aunque fuese autoformación, para ver si me tira un poco este tema y luego haría un bootcamp para potenciar el trabajo, lo que ya conozco. Y así ver un poco cómo me siento ahí. Claro. Un bootcamp te da la oportunidad de probar en profundidad y saber, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo lo que les digo es, no sabéis si vais a ser front, si vais a ser back, no sabéis nada en este momento, incluso cuando acabéis el bootcamp. Aún os queda probar cómo es el día a día y qué es lo que os gusta y qué rama os gusta más, porque a lo mejor hay gente que se hace front con UX o se hace solo back de lo profundo, de Java solo y ya está, cosas por el estilo, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su gusto, ¿no? Dentro de todo esto, claro. Porque cada vez hay más ramas, cada vez hay más posibilidades, QA, ¿no? Puedes meterte en un montón de cosas. ¿Y qué piensas del QA hoy en día? Porque esto es una cosa aún más reciente que todos los modelos, ¿no? Del QA, de Quality Assurance, o sea, de testing, control de calidad y deuda técnica, yo creo que cada vez más imprescindible, más en el modelo de trabajo en el que estamos, en el cual no deberíamos permitirnos que se nos vaya de la mano la deuda técnica. Ya. O sea, que siempre ha sido importante, pero había otros modelos de trabajo que no le daban tanta importancia, pero creo que si vamos a algo mantenible, evolucionable rápidamente, con razonable eficiencia, es imprescindible integrarlo con casi codo con lo que es la creación del producto. Claro, pero los QAs nunca van a entrar a nivel de arquitectura. O sea, bueno, un QA normal, un QA tester puro, nunca va a entrar a nivel de arquitectura, ¿no? Pero es bueno que codo con codo en un equipo multifuncional, sin fases de por medio, trabajemos para que nos suene lo del de al lado para saber que puedo ayudarle o puedo tener feedback. Esa idea de las competencias en T, en la cual yo soy un QA que sé mucho de QA, pero puedo intentar enterarme un poquillo de refilón de lo que hace de arquitectura y al revés también, para que en el equipo con la interacción cara a cara cada vez seamos más potentes. Y hay un problema serán las empresas porque tienen mucha la compartimentalización, ¿no? De QA es QA. Los silos tipo especialización que al final acaban matándonos. Total. Sí, totalmente. ¿Tú crees en eso, un perfil T? En gente que pueda tocar más una cosa, ¿no? Sí. Eso, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ya para terminar, ¿recomiendas alguna película, algún libro, alguna serie? Pues, a ver, de libro técnico,
Yo me haría Stream, de lo nuestro, Stream, yo me haría el de Stream Programming, el primero de Kembe del 99, lo completaría con el Rapid Development, todos muy viejunos, de Steve McConnell, con el Peopleware de Tom DeMarco, ese o 3 al final. Vale, Era técnico. Y de peli, pues tenéis que ver Star Wars, porque así entendéis la sociedad, la vida y muchas cosas importantes y cómo el lado oscuro siempre está ahí, por mucho que luchemos contra él, lo cual no quiere decir que no haya que dejar de luchar, ¿sabes? Sí, señor. Los dos somos igual de frikis, me parece a mí, de Star Wars, ¿no? Es verdad, me mandaste la foto, cierto. Todo el que lleva una camiseta de Revan algo sabe, ¿no? Sí, señor. Bueno, un placer haber contado contigo. Desde luego, la experiencia y sobre todo el saber comunicar que tienes no tiene precio. Te lo digo totalmente en serio. Y gracias de verdad por estar con nosotros. Oye, muchas gracias a vosotros y gracias por la invitación y por este ratito que hemos estado, que ha sido muy, muy guay, ¿vale? Ha sido un placer y se me ha pasado volando. Cuando quieras repetimos y profundizamos más. ¿Vale? Vale, venga, nos vemos. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Lo dejamos hasta la siguiente y nos vemos en YouTube.